Bien, veamos qué algo por acá. Va, está bien, no hay problema, Andrea Fabiola. Está bien. Bueno, comenzamos la clase, solamente puntear la contextualización geográfica, recordar en qué parte de la región del mundo que estamos trabajando, pues está ubicada el área de acción de la cultura griega. ¿Se acuerdan? La región de la Hélade y la Magna Grecia por acá. Básicamente esta zona, la Grecia insular, la Grecia continental y la Magna Grecia. Luego a nivel temporal, pues dijimos que superamos acá lo que correspondería a la edad la llamada edad de los metales y pasamos a una edad a la que se le denomina clásica. En la cultura clásica, o las clásicas más bien, son básicamente Grecia y Roma, que corresponderían a la última etapa de la época a la que llamamos antes de Cristo y el inicio de la que llamamos después de Cristo, en esa manera como hemos separado el tiempo para entenderlo de mejor manera. Bien, no hay problema, Carlos, ahí el mensaje. Luego, quizás eso sí es importante manejarlo. La sociedad, como estaba constituida, si recuerdan, pues es una sociedad patriarcal con una fuerte separación entre hombres y mujeres. Los hombres son los que tienen derechos, las mujeres no, al no considerarse ciudadanas, sino que solamente ciudadanos, solo los hombres nacidos como griegos, luego los extranjeros, y las mujeres pues no se consideran ciudadanos. Eso significaba que no tenían acceso al poder. Fíjense que esto es interesante porque casi todas las culturas de la época antigua y clásica son o tienen este pensamiento a nivel social, pero cuando hablamos de Grecia y luego que veremos lo mismo, que esto se repite también en Roma, entendemos de mejor manera porque cuando el cristianismo apareció, en el cristianismo se replicó lo mismo y las mujeres quedaron relegadas de muchos aspectos en los que los hombres únicamente eran los que se les validaba pues la participación en muchas esferas. Eso tiene que ver con el antecedente de ellos, que tanto es el mismo mundo hebreo como también Grecia y Roma, que son dos de los contextos en los que crece el cristianismo. Sobre mitología, pues así rapidito, vimos la cosmovisión, cómo era el mundo, cómo concebían ellos el mundo, la teogonía, que es un libro que por cierto está disponible ahí en el aula virtual para que lo descarguen, donde nos dicen las primeras versiones de los mitos. Vimos algunos, bueno, los nombres de los dioses olímpicos, que son los dioses del Olimpo, y algunos mitos. El mito de Afrodita y Ares, que nos lleva a la idea del por qué canta el gallo en las mañanas, ¿verdad? Y como lo explican ellos, también vimos Eros y Anteros, vimos cuando Eros crece, es cuando Anteros aparece cerca de él, y esa es la manera de decir poéticamente que el amor no crece si no hay pasión, porque Eros representa el amor y el amor juvenil, juguetón, si lo queremos ver así, y Anteros representa el amor pasional. Entonces, cuando la pasión aparece, crece el amor. Esa es digamos, la parte poética que nos explican en ese mito los griegos. Luego Dafne y Apolo, que pues era una manera de explicar el rocío en las mañanas y cuando el sol pues alumbraba las plantas, el rocío desaparecía. Ahí nos quedamos. Entonces, solamente mencionarles que esto de las 5 edades o razas de la humanidad se refiere a una genealogía de origen que los griegos establecieron, o cómo es que ellos consideraban que había aparecido el ser humano sobre la tierra. Eso tiene que ver con Heródoto, acuérdense, en la teogonía. Cronos es el líder inicial, el que aparece, y descendientes de ellos pues son los titanes, el Gea, por ejemplo, y Urano,
son de los más importantes. Luego las razas, la raza de oro, esta desapareció, la raza de plata, estos Zeus lo destruyó también, la raza de bronce, que se denominaba así, estos, según la mitología, pues nacen de un árbol, comían o se alimentaban bien, de manera como más natural, eran guerreros, pero eran, digamos, un tanto malcriados con los dioses. Entonces enviaron una peste y los destruyó a todos. Luego una raza más, es la cuarta, que sería la de bronce. Estos fueron héroes, o fueron considerados héroes posteriormente. Y la raza de hierro, esta son descendientes de la anterior, las que fueron héroes y que pues desaparecieron, pero estos se consideraban como crueles, degenerados, maliciosos, como unos malos hijos y traicioneros. Entonces los dioses idearon destruirlos y los destruyeron pues a través de un diluvio. Luego de eso es que aparece la idea en la mitología griega de la repoblación de la tierra. Y los titanes, en este caso de Prometeo, por ejemplo, hay una tragedia que se llama Prometeo encadenado, si recuerda, la tragedia griega, que nos habla de la idea de este personaje que fue encadenado por una razón. No sé si alguien me sabrá decir por qué fue que encadenaron a Prometeo. ¿No? ¿Sí, Gabriela? Eh, Aquí ya lo puso Andrés, pero sí iba a decir que era por entregar el fuego del Olimpo a los mortales. Correcto. En ese sentido de esta raza que se consideraba, no la consideraban digna los dioses, pues estaba condenada a ser destruida, pero resulta que Prometeo les dio el fuego. Fíjense que no solamente para los griegos, sino para otras culturas, el fuego simboliza como un cambio tecnológico dentro del desarrollo de la cultura, porque ayuda a transformar las cosas. Con el fuego se transforma el barro en cerámica, por ejemplo, se transforma el metal en joyas, por ejemplo, en herramientas, en armas. Entonces el fuego ayuda a transformar, tiene esa connotación en esta época. Entonces, darle el fuego a los mortales significaba enseñarles a trabajar y enseñarles a transformar la materia, a transformar el mundo que los rodeaba en algo que les beneficiara. Y eso no fue el agrado de los dioses. A ver, ¿qué pasó después entonces con Prometeo? Le dio el fuego a del Olimpo, a los mortales. ¿Cuál fue la reacción de los dioses? Dígame. Encadenarlo. Muy Y bien. creo que, Sí. no, eso no me acuerdo. Le dieron como un cuervo que le estuviera picoteando los intestinos eternamente, algo así era, o es otro. Algo así. Pero sí, lo castigaron, lo encadenaron a una montaña y entonces, según la versión es un cuervo, según otra versión es un águila, llegaba y le comía el hígado. Acuérdense que para las culturas antiguas el hígado es el centro vital para el ser humano, no el corazón. Nosotros sabemos que un problema en el corazón y ahí puede venir la muerte súper rápido, o sea, porque el cerebro puede desconectarse por algún accidente, o sea, puede fallar y el cuerpo puede vivir todavía un tiempo, pero si el corazón falla, ahí se acaba todo. Eso lo sabemos nosotros, pero estas culturas pensaban que eso que permitía que siguieran viviendo era el hígado. Entonces, por eso es el hígado el que llega esta ave y se lo come. Solo como un agregado acá, en cuanto a los castigos de los dioses, son muy ejemplarizantes para los seres humanos. Hay otra historia de un rey, se me escapa el nombre de ese rey, pero él lo condenaron al hambre y a la sed eterna. Él lo amarraron en un río, un lago con otra persona, con el agua hasta el mentón y bajo las ramas de un manzano. Entonces el manzano tenía las manzanas muy cerca de la cara de él. Él podía estirar la cabeza y fácilmente morder una manzana, porque no podía con las manos porque estaba amarrado. Entonces cada vez que tenía hambre y quería morder una manzana, el árbol levantaba la rama.
de manera que nunca pudiera comer. Y cada vez que tenía sed y se agachaba para beber agua, el agua bajaba de nivel, de manera que estaba castigado eternamente. O sea, en cuanto a castigos, los dioses hacia los humanos son como muy, muy duros en la cosmovisión de los griegos. Bien, hasta ahí entonces con lo de Prometeo es la razón por la que lo castigaron y el castigo que tuvo, hasta que pues lo libera al final Hércules. Acá las imágenes, no se sabe, hay mucha producción artística alrededor de la idea de Prometeo a lo largo de los siglos. Luego Pandora y Epimeteo. ¿Qué sabemos de Pandora y Epimeteo? Epimeteo es hermano de Prometeo. ¿Qué sabemos de ellos? Dígame. Pues de lo poco, más que más o menos sé, pues que Pandora. Ah, no, perdón, me equivoqué. Perdón, me equivoqué, es que me confundí con la hija de Efeso, con Pandora, entonces. O sí es, ¿verdad? Es Pandora. Ajá, pues sí, ese. Pues así sería entonces, sí. Que me Ajá. confundí, perdón. Ajá, que más o menos, pues que Pandora como que es la hija de Festo, ¿no? ¿O no? Según lo que he encontrado yo, no dice exactamente, al menos donde lo he leído yo, no dice directamente que sea hija de él. Pero digamos, es hija de alguien. ¿Cuál es el papel de ella en la historia del origen de los griegos? Del origen mitológico, ¿verdad? ¿No? Sí, Gabriela. Ella tenía una caja donde tenía todos los males y enfermedades y ella con la curiosidad, porque ella no la podía abrir, pero con la curiosidad la abre y deja salir todos esos males y la cierra tan precipitadamente que no deja salir como lo bueno. Muy bien, una buena manera de resumirlo. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, la idea de los dioses de seguir castigando a Prometeo, pues era estaba siempre presente para ellos. Y lo que sucede, me pregunta si está grabando la clase. Yo le sí está grabando la clase. Sí le di grabar y sí aparece ahí. Si no, verifiquen ahí. Los dioses querían castigarlo siempre, entonces envían a, a Pandora. Y él pues la ve y dice que no la recibe en su casa porque puede tener algún tipo de castigo, algún tipo de problema, algo que le pueda suceder a él más adelante. Y Epimeteo la ve y dice que pues mejor que se quede entonces en casa con él, porque dice, alguien tan bello no puede tener nada malo, que era lo contrario de lo que pensaba Prometeo. Entonces, tiempo después, eh, llevan lleva el mensajero de los dioses, Mercurio, y lleva una caja y les dice que está cansado y que si la puede dejar ahí y que va a regresar por ella. Pero les aconseja nunca abrirla, ni siquiera intentar abrirla. Pero esa era como parte de la trama que habían armado los dioses. Llevar primero a Pandora, que tenía ella dentro algo que la hacía ser muy curiosa, y luego llevarles esa caja. En esa caja, como bien lo decía la compañera, lo que había ahí eran todos los males de la tierra. Entonces ella intentó solo abrir un poquito, solo le decía a Epimeteo que solamente quería ver un poquito nada más, ni siquiera le iba a abrir, sino que solo medio mover la puerta para ver. Pero en un momento que lo hace, la puerta se abre de golpe, de la caja, y de ahí salen pues todos los males. Y ahí es donde aparece el castigo de los dioses a la humanidad. Porque ya había castigado a Prometeo por haberle entregado el fuego, ahora venía el castigo para los humanos también, sobre eso mismo. Ella cierra la caja de manera abrupta y comienzan a quejarse de dolor por todo lo que les estaba recorriendo su cuerpo en ese momento, que eran todos los males que habían salido de la caja y que les picaban pues el cuerpo y les herían el cuerpo. Dentro de la caja había una voz que pedía que la sacaran.
que le dejaran salir, que ella les iba a llevar consuelo, que, que confiaran que las cosas iban a estar mejor, pero no lo querían hacer porque sabían ya lo que había salido antes de ahí. A ver, ¿qué es eso que había quedado adentro de la caja? Y que pedía que la sacaran. Creo que la esperanza, no estoy segura. Pues eso es, justamente, hay que tener la seguridad que eso es. Y efectivamente es la esperanza, lo que había quedado dentro. Cuando la sacan, entonces le lleva consuelo. O sea, no le quita los males, pero le lleva consuelo. Y por eso es que, o sea, a través de los siglos se dice, tomando en cuenta este mito, que la esperanza es aquello que se pierde por último. Se dice, la esperanza es lo último que se pierde, porque es lo último que estaba dentro de la caja, según los mitos, según este mito griego, del origen de los males en la tierra, y que es un castigo de los dioses por el episodio este del fuego que Prometeo les dio. De Deucalión y Pirra, creo que lo vimos en las primeras clases, si recuerdan, pues luego de haber los dioses por fin destruido a la humanidad, y que solamente se salvaron estos dos personajes, Deucalión y Pirra, un oráculo les dijo que ellos iban a repoblar la tierra lanzando los huesos de su madre atrás. Entonces ellos no entendieron inicialmente, pero luego reflexionaron que su madre era la tierra y que entonces los huesos de su madre eran las rocas. Entonces comenzaron a tirar rocas atrás de ellos mientras caminaban. De las que Deucalión lanzó, nacieron los hombres, y de las que tiró Pirra nacieron las mujeres. En esa manera de contar pues el origen de la humanidad, ya bueno, al menos de los griegos, según esta cultura. Hasta ahí con lo de los mitos, ya vieron que la mitología es como muy importante, está presente en muchos, vamos seguramente a platicar de esto todavía más adelante en otros temas, y a ustedes les invito pues que lean sobre mitología griega, porque va a ser más fácil que luego interpreten las imágenes cuando las veamos que los griegos, perdón, que los renacentistas las utilizan, el periodo barroco también, el neoclásico, aún el romanticismo. Pues muchas culturas, muchos periodos posteriores a esta época van a utilizar la mitología como una fuente de inspiración. Entonces es que es muy importante que la conozcamos. Así que, pues dicho eso, pasamos a la arquitectura. Y sobre eso decirles que el centro urbano más importante para los griegos era la Acrópolis. Y básicamente la Acrópolis como tal era una zona alta dentro de las ciudades, dentro de las polis, en la que se ubicaban los templos y los lugares en los que se reunían los líderes de la ciudad, de la polis. Eran recintos amurallados también porque pues estaban preparados para resistir el ataque de enemigos, y ahí estaban pues los ejemplos de arte también o concentrados la mayor parte de los ejemplos de arte monumental. En Atenas, en la Acrópolis, es donde conocemos el edificio más visto de Grecia, que es el Partenón, este que vemos en el gráfico acá. Pueden ver que la idea es que está sobre una montaña. Es un cerro a nuestros ojos, ¿verdad? Pero es una montaña. Los propilios es el camino que se llevaría hasta pasar por los pórticos y luego llegar hasta los niveles más altos del edificio. Y ahí estaban el Erectión, por ejemplo, el templo de la Atenea de Niké, la Calcoteca y el Partenón, que era el más importante. Ahí estaba una escultura de la diosa Minerva, o Atenea, es la misma, que se denomina la Atenea Partenos, pues o la Atenea del Partenón. Entonces, una vista actual de la Acrópolis, y pues podemos ver que la ciudad estaba abajo y el edificio en la parte superior. Este se sigue reconstruyendo. De hecho, no estaba tan destruido, pero durante los siglos en los que los franceses, los ingleses, incursionaban en estas regiones buscando tesoros que luego transportaban a sus países para ser exhibidos allá, pues se deterioró bastante los edificios, porque se llevaron
se robaron prácticamente piezas. Actualmente no se ve, o más bien no piensan en devolverlas, y en su momento no se vieron como un robo, pero actualmente se considera que pues básicamente fue lo que hicieron. Lo primero que debemos manejar cuando hablamos de arquitectura griega son los llamados órdenes arquitectónicos. Un orden, vamos a entenderlo como un tipo. Entonces sería aquí como decir tipos arquitectónicos griegos. ¿Y dónde los observamos? Pues en las columnas. Entonces, observamos la columna y a partir de eso podemos decir cuál es el orden arquitectónico al que pertenece. El capitel es la parte alta de la columna, el fuste es el cuerpo de la columna y la base es la zona inferior de la columna. Ahí es donde están algunos elementos decorativos según el tipo de orden del que estemos hablando, pero básicamente esos tres elementos los van a encontrar siempre en una columna. Entonces, hay que aprendérselo de memoria. Capitel, la parte alta, el fuste, la parte inferior, y el orden, pues acá. Eso va a cambiar, pero pues va a ser según ¿cómo se llama? La forma de los edificios. Solo me permiten un momentito. Bien, ya volvemos por acá. Estamos por aquí. Entonces, la estructura es esta, en las partes de la columna, y hay que aprenderlas prácticamente de memoria. Ahora bien, ¿cuáles son los órdenes arquitectónicos? El primero de ellos es el denominado orden dórico. Tiene un aspecto austero, se ve, digamos, un tanto más sobrio. Las proporciones son robustas, es decir que las columnas son gruesas, o se notan más gruesas pues, que las demás, y se asocia históricamente a la virilidad. Ahora, sucede algo, no es la regla, pero sucede que si la columna en el templo es de orden dórico, hay una probabilidad bastante alta que la divinidad que se veneraba en ese templo sea masculina. Y así cambia. Con el caso de, por ejemplo, la siguiente que vamos a ver, representa lo femenino. Entonces, dentro de esos edificios normalmente había una divinidad femenina, pero no es una regla, no es una regla. Es como ellos acostumbraban a hacerlo de esa forma, pero no era una regla. Lo de los órdenes arquitectónicos asociados al tipo de divinidad que está dentro del edificio. Bien, acuérdense que les dije que las columnas constan de tres elementos, ¿verdad? La base, el fuste y el capitel. Pues bien, el orden dórico no tiene base. Ese nace directamente del basamento, pero del edificio. O sea, esto es el basamento, esos tres escalones que ven acá, es el basamento del edificio. Inmediatamente el último escalón, allí comienza la columna, que es la que luego va a sostener el entablamento y la cubierta del templo. El dórico tiene un tipo de columna muy sencillo. Normalmente la columna es más ancha en la base y más delgada en la parte superior. Tiene estos elementos decorativos, el hipotraquelio, que sería esta línea que ven acá, el collarino, luego las anillas, que son otras líneas también que recorren de lado a lado el fuste de la columna, el equino y el ábaco. Esos tres elementos, más bien, esos elementos son los que corresponden al capitel de orden dórico. Luego, el orden jónico. Se asocia mayormente a los valores femeninos y o a vocaciones maternales, como nos dice acá. En ese caso, sí tiene una base. Vean que las palabras son diferentes. Basamento
basa. El basamento es del edificio. En este caso son esos 3 escalones. La base es de la columna y representa el elemento decorativo inferior al fuste. Luego tenemos el fuste. Igual, la parte inferior es más ancha que la superior, pero esta columna es más delgada que la dórica. Y la característica de ella es estos elementos en forma de espiral. A esto se le llama volutas. ¿Okay? Esto tiene igual un abaco, unas ovas, un astrágalo y la voluta como tal, que son esos como caracoles. ¿No? Y así se ve la columna. Es un poco más delgada que la columna dórica. Luego tenemos la corintia. Bien, ese orden arquitectónico no se asocia ni a lo femenino ni a lo masculino, sino más bien a los valores artísticos, por el tipo de capitel que tiene. Igual que la columna cónica, esta sí tiene una base sobre el basamento del edificio, una base, luego el fuste y en la parte superior el capitel. Entonces el capitel de una columna corintia tiene más decorado, un tipo de decorado fitomórfico, son hojas. Estas se le llaman hojas de acanto. Estas que ven por acá. Esta se asocia más a lo estético porque pues una de las tantas leyendas griegas nos habla acerca de un escultor que perdiendo a su esposa, pues él se le apareció sobre la tumba de ella unas hojas que salían del suelo. Él era como se asoció esas hojas a la esposa de él que había fallecido y entonces tomó esas hojas y las colocó en la base, en el capitel. Por eso es que ese se considera como más artístico. Y es una columna un poco más robusta que la jónica. Pero básicamente así se ve esto por acá. ¿Preguntas? Todo claro. Bien, gracias. Bien, esto es un diagrama de un templo griego. Tiene varias secciones, aunque en la parte externa pareciera que solamente es la columnata exterior y luego un solo cuerpo por los muros que se observan, pero pues tiene muchos segmentos y así como lo veíamos con los egipcios, por ejemplo, hay una zona en la que el pueblo puede acercarse, una zona común, pero otras en las que ya no, ya hay más filtros para sería como para poder accesar pues, a las zonas donde está el tesoro, donde está la divinidad. Aquí les van a aparecer los nombres de cada una de las partes señaladas en la imagen. Este es un diagrama de cómo es que se establecían la métrica para los templos. En este caso, por ejemplo, es un edificio grande, un templo grande, y lo sabemos por la cantidad de columnas que lleva. Esos círculos negros representarían las columnas. Entonces, pues los griegos hacían, ¿cómo se dice? Hacían comparaciones entre un lado y otro del edificio para sacar sus propias medidas. Por ejemplo, aquí tenemos, si contamos esta zona, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 columnas. Esa es digamos, en el frontal. En el lateral, perdón, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, se escucha. Acaba de haber un bajón de electricidad por acá y se me desconectó el otro dispositivo. Pero bien, entonces, si tienes 6 en el frente o en la parte posterior, entonces en el costado
va a tener el doble más 1, siempre contando las columnas de las esquinas. Entonces tenemos acá 6. ¿El doble más 1 cuánto es? ¿Cuánto es el doble más 1 de 6? 13. Correcto, es 13. Pero solo me termine de conectar acá. Está muy bien, son 13. Entonces, si contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es el doble más 1. Para los griegos la belleza debe ser comprobable matemáticamente. Entonces, si logramos comprobarlo acá, que la cantidad de columnas en el lateral es igual al doble más 1 de las que están en el frente, pues entonces estamos haciendo una comprobación matemática. Y de eso se trataba prácticamente la arquitectura y bueno, en general todo el arte griego. Acá ejemplos. El edificio que les mencionaba es el más, como más importante, el más imponente en Atenas. Es el llamado Partenón. Pueden ver acá la proporción de una persona a la par de las columnas. Otro dato también, si se alcanza a ver, no sé si se alcanza a ver en la imagen, hay unas líneas horizontales acá que cortan acá tanto la columna. Cada una de esas secciones se llaman tambores, es decir, que esta columna no era hecha de una sola pieza, sino que era hecha por secciones que se iban moviendo poco a poco. Entonces tenemos quizá unas 7 por acá, creo, calculo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tenemos, al menos 8 visibles, probablemente hay más tambores, o sea, secciones de la columna. Y estas se iban ensamblando una tras otra. La más alta, por ejemplo, la que se iba agregando, la nueva que se iba agregando, tenía una saliente que enlazaba exactamente en la que venía en la parte superior. O sea, la parte del tambor de arriba traía un agujero en la parte inferior. Es decir, que lo que hacía era movían el tambor, lo deslizaban y caía sobre el primer tambor que estaba abajo y ya no se movía. Lo que seguía después era pulir las estrías como la ven acá. Entonces, ¿este qué orden arquitectónico es? Dórico. Muy bien, es orden dórico, correcto. Notan que son más robustas, o sea, se notan más gruesas, no tienen basa, sino que están directamente sobre el basamento. Y el capitel pues tiene solo los elementos muy sencillos del equino y el abaco. Acá. El edificio sigue en construcción todavía, en reconstrucción más bien. Muchas de las partes de él fueron destruidas por inclemencias del tiempo, pero también por el saqueo y por estos grandes museos que hacen expediciones hacia estos lugares para luego llevarse lo que encontraran, ¿verdad? Lo consideraban que debía ser exhibido en sus ferias. Bien, este es un frontón. El frontón es la parte triangular al frente de cada templo. Ese es un frontón. Entonces, eso correspondería al frontón del Partenón. Todo esto. Pero de todo esto, lo único que tenemos con nosotros es esta esquina de acá. ¿Dónde estaba? Bueno, acá, esta imagen de aquí, es esa que se ve acá. Y bueno, ahí están. Y escultura, bueno, la escultura la vamos a ver después, pero esa es parte de lo que está ahí. Los frisos y las metopas. Aquí hay dos tipos de relieve. Los frisos son más bajo relieve, tienen un tamaño o sobresalen de menor manera del fondo, como podemos ver ahí.
hay isocefalia en muchos de ellos. Y también sucede que hay como mucho movimiento, mucho naturalismo en la realización de los frisos. En el caso de las metopas, estas sobresalen más, es casi escultura pegada o adosada a las paredes. Y bueno, está bastante deteriorada. Acá. Y pues representa las luchas que tienen que ver con la historia de los minotauros, perdón, de los centauros sería en este caso. Y ahí pues. Este es otro templo de orden dórico, vean el tamaño de las columnas, el grosor de las columnas y el capitel. Acá, este se sabe pues que no se terminó, probablemente se estaba realizando en las fronteras más lejanas que tenía Grecia y ya ¿cómo se llama? El recurso para terminarlo era muy poco, entonces el edificio quedó sin terminar. Bien. Este otro edificio es bastante interesante, es de hecho los que son como emblemáticos en Grecia, es el llamado el Erectión. Este se supone que es el templo que está sobre el lugar en donde se le pidió ¿cómo se llama? Que se hizo una tumba acá para el rey Erecteo. Y se dice que este rey era mitad serpiente y mitad humano. Cuando sucede así, que son como mezclas, probablemente fue por un castigo que lo convirtieron en eso, aunque la idea de las divinidades que tienen mitad serpiente o mitad cola de algún animal, tiene que ver con castigos normalmente que se les han dado. ¿Alguien iba a decir algo? Bien. Otra vista del Erecteo o del templo de Erecteo. Y este es realizado, por cierto, con columnas de orden de qué tipo. Jónico. De Muy bien, jónico. correcto, es orden jónico. De hecho, todo el edificio está hecho con columnas de orden jónico. Acá. Les voy a mostrar esta sección como la más importante, aunque la vamos a ver luego con la escultura. Pero esta zona es la tribuna de las Cariátides, se llama. Son unas esculturas de tamaño un poco mayor del natural, darán más o menos como por 1,80 m, 1,90 m de altura cada una de ellas, y representan en la composición de todo el edificio como si fueran columnas. O sea, el cuerpo de ellas está hecha para sostener ese peso que tienen en la parte de arriba, aquí. O sea, básicamente es como que estamos viendo columnas. Este es el templo de la Atenea de Nike. Nike, como lo ven acá, quizás sin la tilde, me parece que lo ven ustedes a cada rato, ya sea en televisión o en eventos deportivos, son los que nosotros decimos zapatos Nike, ¿verdad? Nike retoman el nombre de las Ateneas de Nike o de las Nike como tal. Una Nike entonces es un mensajero, no, perdón, no es un mensajero, sino que se confunde con el mensajero porque tiene alas. Los mensajeros que en el cristianismo son los ángeles. Entonces, los ángeles no tienen alas, eso es definitivo. Pero las Nike sí tienen alas y se veían como ángeles a nuestros ojos, ¿verdad? Pero pues no es así. Vamos a ver más adelante un poquito más sobre esto. Que es un diagrama del edificio.
que nos muestra las partes, la cubierta, el frontón, el entablamento y así. Bien, los teatros, ¿qué podemos decir de los teatros? ¿Quién me ayuda? ¿Ah? ¿Qué pueden decirme del teatro? Dígame. Una manera de entretener a la, por decirlo así, sociedad, población o en sí a las personas, tal vez. A la sociedad, muy bien, una manera de entretener a la sociedad, ¿qué más? También eran usados como no solo para entretener, sino para educarlos, contando historias de como una tipo moraleja, digamos. Entonces podían como no manipular, o sea, sino como hacerles ver que si hacían tales cosas, podían suceder esas situaciones o algo así. Muy bien, era entonces como una manera de explicar algunas situaciones que podían repetirse más adelante. ¿Qué más? Creo que ahí era donde se practicaba una clase de oratoria, creo. Sí, en algunos lugares sí se utilizaban también para los oradores, las personas esas que se encargaban de la, ¿cómo se llama? Del teatro como tal, y por lo tanto lo que hacían era mostrar diversos aspectos de la vida cotidiana a través del ordenamiento sistematizado ¿cómo se llama? En, en las actividades que tienen al aire libre. Perdón, licenciado. Perdón, se le oye un poco cortado, licenciado. No sé si es mi... Gracias. Si yo soy la que... Podría ser, fíjese que por eso apagué la cámara, porque siento que he tenido un bajón de señal, pero voy a cambiar algo por acá. ¿Me dicen si me escuchan ahora? Sí, se escucha. Sí, licenciado, sí se escucha. Sí, se escucha. Sí. Entonces voy a ver la cámara, porque me pareció que vi un parpadeo en la Se está pantalla. volviendo a cortar, Lick. ¿Ahora? ¿Todavía? Ahora ya. Bien, gracias. Bien, les decía que pues los teatros servían para una cantidad muy grande de actividades. Esas actividades tenían que ver con aspectos de la vida cotidiana, la cotidianeidad de los griegos, que eran construidos pues, en historias, tragedias como por ejemplo la de Edipo Rey, comedias como Las Avispas y otras más, servían para hacer crítica a las autoridades en algunos casos y para contar aspectos también de su sociedad. Los teatros tenían esa particularidad. Hay un aspecto de interés con esto de los teatros y es que los griegos no podían construir teatros digamos, en cualquier lugar, sino que lo hacían en las laderas de los cerros, de las colinas. O sea, creo que si se ve la imagen. Si se fijan en esos diagramas, los inferiores, es más fácil de observar el aprovechamiento de la pendiente de ese cerro para la realización del teatro. Esto es Grecia. Es fácil de diferenciar de los teatros romanos. Los romanos son más verticales y los construyen prácticamente en cualquier lugar. Bueno, los romanos, los griegos no, los griegos necesitan de estas laderas para poder hacerlo.
Bien, la forma que tienen en la distribución de los espacios tiene que ver con algo. ¿Qué era lo que les interesaba a ellos al tener el edificio de esa forma? Que todos pudieran observar de igual manera lo que estaban presentando. Sí, y eso era a través de algo, ¿cómo se llama? Ese hay un algo. ¿Qué es lo que También permite como, que yo pueda, perdón? O sea, es lo sería que también permite, como, ajá, sí, como aprovechar el sonido, la acústica. acústica, esa es la palabra. Acústica, creo que aquí, ¿te parece los estadios? Priscila? Sí, básicamente tienen una estructura muy similar porque los pueblos ya más contemporáneos a nosotros pues lo han hecho a partir de ese modelo griego en el que pues se buscaba que la proyección de la voz desde acá abajo llegara hasta que estaba en el último lugar. Imagínense esos para que 14.000 personas asistieran a, ¿cómo se llama? A ir. Dígame, Andrés. Según sé, debe haber sido bien complicado en aquellos tiempos al inicio porque a veces solo era un actor el que tenía que hacer todo y se ponía distintos, ¿cómo se llaman estas cosas? Máscaras. Debe haber sido complicado porque tenía que alzar demasiado la voz para que lo escucharan todos. Sí, un poco. Tenía que tener una voz potente, más bien. Pero ubicado así como se ve acá, en la parte esta inferior, si alguien daba la voz acá, se podía proyectar hacia las últimas líneas también, sin mayor problema. O sea, no había que gritar, era necesario solamente alzar la voz. Y se ubicaban aquí en el lugar donde está la orquesta, los parodos y el proscenio, que es el lugar donde se montaba todo. Y bueno, ahí está entonces el teatro. Bien, ¿preguntas ahí? Todo claro, Lick. Vale. Entonces vamos a la lectura de la figura humana. Salimos un poco de la arquitectura, aunque también vamos a estar haciendo referencia a ella cuando estemos hablando entonces, la lectura del cuerpo de la cultura griega. Primero vamos a decir que pues la cultura griega es antropocentrista. Antropocentrista, eso significa que el ser humano es el centro de todo. Lo que lleven sería eh, ¿cómo se llama eso? Deberían de tener el ser humano como centro de todo. Luego, el idealismo platónico se refiere a que se busca la verdad en los aspectos que están más allá del mundo real, del mundo en el que estamos. Y luego, la clasificación del arte griego, según también, o la lectura de la escultura en el arte griego, según también el periodo en el que se desarrolla, que son el arcaico, el clásico y el helenístico. Esos son los tres periodos que debemos de aprendernos: el arcaico, el clásico y el helenista. Esos son los elementos principales. Bien, sobre lo académico, pues decirles que para ellos la belleza residía en la comprobación matemática de todo lo que les rodeaba. Entonces establecen medidas ellos para la construcción de la figura humana porque, según ellos, la, según ellos, ¿cómo se llama? Las partes deben corresponderse dentro del cuerpo. Si ustedes, por ejemplo, les pongo un ejemplo, si toman su mano y apoyan el inicio de la palma de la mano en el mentón y luego ponen sus dedos hasta llegar a la frente, a ver si me lo permite la cámara un momento. Creo que se ven.
Si hacen esto con esta parte de la mano, acá, si lo ubican en el mentón, aquí, y hacen esto, resulta que la punta del dedo va a llegar justo donde comienza el cuero cabelludo. Si no sucede así, no se preocupen, que no es como la regla, porque para los griegos era ideal, es la construcción de la figura humana ideal. Entonces hacer esto, básicamente, nos daba el tamaño de la cara. Es decir, que la palma de la mano, o la mano, es igual al tamaño del rostro. Acá, el tamaño del rostro es igual al tamaño de la mano. El tamaño de la cabeza, desde el mentón otra vez hasta la parte más alta del cráneo, es igual al tamaño del pie. Eso yo no lo puedo comparar ahorita, pero el tamaño del pie, tengo 23 centímetros de largo de la cabeza, entonces el pie debería medir también 23 centímetros, en un sentido ideal, en una manera ideal de construir la figura humana. También otro aspecto es que, por ejemplo, el tamaño de la cabeza en un hombre está repetido 2 veces desde acá, esta altura, el músculo deltoides aquí, hasta acá. Entonces, de acá a acá, yo tengo el largo de 2 cabezas. Ese sería en proporción ideal. En el caso de la mujer, los hombros son más angostos, entonces el rango es 1 cabeza y media. O sea, 1 cabeza y media desde acá hasta acá. En las caderas, por ejemplo, para el caso de los hombres, es al revés, mide 1 cabeza y media el ancho de caderas. Y en la mujer, el ancho de 2 cabezas. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen una estructura del cinturón pélvico más ancho, por la misma naturaleza ¿qué sería esto? De dar a luz a los bebés. O sea, ya la estructura ya está hecha de esa manera, es más ancha. Entonces, todo eso ellos lo sabían y lo supieron medir. Dígame, Daniela. También una forma que es para medir el pie, que según mide lo mismo que el antebrazo. Claro, también otras, muy bien, gracias. En proporción ideal, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes le dicen, hagan una imagen, una escultura, un dibujo, una pintura ideal, entonces ustedes toman en cuenta las medidas, y las medidas que vamos a recurrir siempre tienen que ver con Grecia o tienen que ver con el Renacimiento, a no ser que ustedes establezcan un canon diferente. Pero básicamente por ahí va esto de la proporción. En el rostro, por ejemplo, si ustedes toman la medida acá, de acá a acá, del mentón hasta donde comienza la nariz, esa medida es igual al tamaño de la nariz, desde la punta acá abajo hasta el entrecejo. Y del entrecejo hasta arriba le estaría dando el inicio del cuero cabelludo. O sea, esta medida está repetida 3 veces. Acá. Y si hago esto, así, pongo el dedo pulgar acá, pongo la punta del índice en medio de la ceja, y yo luego hago esto, me estaría dando la posición de la oreja. Acá. Entonces, esas medidas las sistematizaron los griegos. Voy a desanclarme de acá. Voy a apagar la cámara de nuevo para ver si no me causa problemas con la señal. Eso entonces es el canon, básicamente. O sea, el canon es una medida que utilizaron para establecer una segmentación del cuerpo. Esa segmentación es un canon, básicamente. Entonces digo, el canon de la figura humana de Polícleto, por ejemplo, tiene tantas cabezas de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque la cabeza es la medida que van a tomar para construir el resto de la figura humana. O sea, eso nos lleva a pensar en lo mismo que les decía hace rato, la matemática. O sea, el cuerpo humano debe ser comprobable, la belleza, de manera matemática, porque si no, entonces no lo es, no es bello. Acá otro dato sobre esto mismo, y por eso les decía, bueno, no recuerdo si fue el grupo de ustedes, pero alguien me preguntó, entonces yo les decía que en el canon de belleza actual nuestro, pues hay mucho de los ideales
Permítanme. Hay muchos de los ideales griegos. Entonces, nosotros vamos a llamarle bello o bella a una persona si se acerca a la métrica ideal de los griegos. O sea, mientras el rostro sea más simétrico, vamos a decir que es más bello o bella. Mientras sea más asimétrico, entonces vamos a considerar lo contrario. Entonces yo siempre digo, pues en mi caso, por ejemplo, digo, bueno, yo no soy feo, yo soy asimétrico nada más, porque no tengo las medidas ideales de la belleza griega, porque en el natural es difícil que alguien lo tenga realmente. Andrés dice, bueno, vamos a ver por acá, la mano está pequeña, la cara está larga, no llega, soy asimétrica, no tengo rostro ideal, pequeña mi mano, dice, también dice por acá que de 10 centímetros y la medida sí salió, casi llego, exigente, los griegos, sí, los griegos eran muy exigentes y esa exigencia tiene que ver con la comprobación matemática de la belleza. Mauricio dice, en pocas palabras, no soy bello. No, es que no somos bellos, somos, o sea, en este caso seríamos feos, ¿verdad? Pero no somos feos, somos asimétricos. Soy feo, pero con falta de simetría, dice. Aparte, fue inexacto. Vean, todo eso da como para mucha broma, ¿verdad? Pero ya volviendo a lo serio de esto, es que pues el ejercicio este nos muestra que la belleza griega tenía que ver con la comprobación matemática. La métrica está en la construcción del arte para los griegos. Eso se le llama academicismo. Luego, la belleza para ellos es una manera de perpetuar la vida. Y entonces ellos hacían figuras ideales, especialmente jóvenes, para perpetuar la memoria de algún héroe, por ejemplo, de algún campeón olímpico, por ejemplo. Olímpico me refiero a las pruebas que hacían en la ciudad de Olimpia, cuando hacían las festividades. Pues a los ganadores, los inmortalizaban haciéndoles una escultura ideal de su cuerpo. Digo, Hispanesa dice, ¿verdad que para medir la altura agarraban la medida de la cabeza y la contaban 7 veces? Según uno de los cánones, sí, vamos a ver los cánones, quiero ver. Bueno, ya vamos a llegar a los cánones. Según uno de los cánones, sí, pero hay otro canon que nos habla de 7 cabezas y media para la construcción de la figura humana. El de 7 cabezas es como un poco más fácil de memorizar cuando ya comenzamos a construir la figura. El de 7 cabezas y media es un poquito más alto y pues cuesta a veces un poquito más armarlo. Hay un canon de 8 cabezas también, que ese es el que se considera ideal durante el Renacimiento. Luego en el Barroco ese ideal cambia, que tiende a ser un tanto más pequeño, más corto el cuerpo. Y bueno, básicamente esto cambia de cada cierto tiempo. ¿Qué más? Busquemos quién usa la simetría. Bien. Sobre la belleza, entonces, hay un aspecto interesante con esto de los griegos y que a veces no lo entendemos bien y lo confundimos con otra cosa, y es el de la desnudez. Para que los cuerpos fueran considerados bellos, ya vimos que tenían que ser comprobables matemáticamente, ¿verdad? O sea, tiene que haber una proporción ideal en los cuerpos. Pero uno de los aspectos importantes es la desnudez. Si la imagen que querían presentar a ellos consideraban que debía denotar belleza, entonces el cuerpo tenía que estar desnudo, no tenía que llevar ropa. En algunos casos sí la llevaba, pero hacían un trabajo ¿cómo se llama esto? De transparencia para que siempre se notara la piel abajo o la forma volumétrica de los músculos abajo de la tela. A eso se le llama la técnica del paño húmedo. Ya vamos a ver unos ejemplos por ahí. Bien, ¿preguntas acá? ¿Algún comentario? Dígame. Yo tenía un comentario. Según lo que yo había pues visto y leído también, es de que muchas personas preguntaban por qué en algunas estatuas masculinas
el miembro del hombre era pequeño, y según lo que explicaban era porque ellos le tomaban bastante importancia a la virtud de la inteligencia. Entonces, para ellos que un hombre tuviera un miembro muy grande significaba que estaba más arraigado como a sus deseos carnales y no era una persona lógica. Entonces, si era más pequeño, era una persona más inteligente. Muy bien, fíjense que hay bastante de los elementos que yo les iba a comentar, ya me los mencionó usted, está bastante bien la respuesta en cuanto a contenido. Y efectivamente, pero yo se lo voy a plantear desde otro punto de vista. Y es que la imagen, sería el cuerpo, en este caso de un hombre, debe ser bello por la proporción de sus partes, que es lo que vemos acá. El desnudo es una forma de arte propiamente. El desnudo es bello porque el cuerpo se ajusta a las leyes de proporción, ¿verdad? Lo que veíamos. Y entonces participan en la divina belleza de las matemáticas. Luego, dice, la personificación, en este caso dicen de Apolo, que es uno de los dioses que más retrataron desnudo, debe ser sereno y claro, pero también tiene que ser equilibrado. Entonces, parte de ese equilibrio, como decía la compañera, tiene que ver con que las virtudes de la inteligencia, de la fuerza que proyectan atlético, pues era lo más importante, no el aspecto viril como tal. Entonces, ¿cómo se llama? Unos genitales grandes desequilibraban con eso y entonces le estaban dando la connotación de algo sexual. Y a los griegos, al hacer las esculturas desnudas, simplemente no les interesaba lo sexual, sino que era la belleza como tal. Entonces los miembros eran bastante pequeños. Y en el caso de la figura femenina, solamente no se sugiere la anatomía exacta, sino que solamente se hace un volumen. Esa zona específicamente genital en la mujer se le llama monte de Venus, la zona de piel y grasa justo sobre el órgano sexual, se llama monte de Venus. Entonces eso era lo que ellos representaban, no nada más. ¿Y por qué? Porque es que no interesa lo sexual, o sea, lo sexual es otra cosa. Y hay esculturas específicamente para ello, que tienen que ver con dioses vinculados a cuestiones carnales. Pero aún acá, que pareciera que, así como hemos visto en las culturas anteriores, que era, ¿cómo se dice?, vinculado a la maternidad, a la fertilidad, acá no tiene nada que ver con eso. O sea, si es pequeño es simplemente porque no interesa eso dentro de la construcción de la figura humana desnuda. Bien. Vamos por acá. Bien, acuérdense que los comentarios quedan grabados, ¿verdad? Eso me llega a mí un archivo con esa información. Bien, ¿preguntas o comentarios sobre eso mismo? Dígame, Andrés. Eso estaba diciéndole una compañera mía hace un rato, que antes de que dijeran eso del tema del miembro masculino, me daba un poco de gracia porque ellos, a veces, ¿cómo se puede decir esto? Era como que ese canon de belleza, me lo imagino yo como que ellos, los que tenían las medidas exactas, presumían de esas medidas exactas, ¿va? Y hoy en día se toma más también en cuenta también el miembro masculino. Sí, Entonces, eso estaba hablando con una compañera mía, o sea que, porque no sabía eso del tema, no sabía que ellos lo tomaban en cuenta en tema de inteligencia. Bien curioso, realmente. sí, y lo que pasa es que para ellos estaban interesados en la belleza como tal y en la proyección de la fuerza, o sea, en el caso de la masculina, por ejemplo, lo viril tenía que ver con ese cuerpo joven en el que se notaba un desarrollo muscular, digamos, un poco incipiente, porque cuando quieren hacerlos como adultos, por ejemplo, o si son dioses, entonces son muy musculosos. Así es la manera como lo hacen diferente. En el caso de las mujeres, la sensualidad de las curvas, de, de, de la composición, de algo que se llama contraposto, que vamos a ver qué es eso,
también es lo mismo, o sea, no interesa otra cosa. Pero hay esculturas en las que particularmente se abordan ese tema, pero en general, la escultura desnuda es símbolo de belleza. Y dentro de la escultura desnuda, la parte sexual, los órganos sexuales son los que menos deben proyectarse, porque simplemente no es interés. O sea, no interesa en la imagen, en esa en particular. Vamos por acá, dice, Brian dice, y hacían estatuas de hombres con cabello largo. Los dioses principalmente, los dioses principales como Cronos, por ejemplo, Zeus, ¿cómo se llama? Neptuno, a ellos se les hacían con los cabellos largos. Vean, los cabellos largos, los cuerpos muy musculosos son símbolo de fuerza y de superioridad con respecto a los demás también, y un tanto de edad. Entonces, por eso es que solo para los dioses como más mayores es que aparecen así en la representación. Ya vamos a ver uno ahí y van a ver el nombre de eso, cómo es que se altera la forma de los músculos. Pero en general, para lo demás, la forma es como lo que ven ahí. Ya vamos a ver ahí algo que se llama contraposo también. Pues no, pues bueno, ahí se lo evitan esos aspectos. No los evitaban, sino que dependía de qué era, qué se estaban refiriendo. Bien, bello y perfecto, esto es lo que ya les estaba explicando sobre la forma de la figura humana. Ahora bien, no siempre los griegos hicieron esculturas como estas que ven acá. Pareciera que eso es lo único que hicieron, pero no. Todo lleva un proceso. Entonces, el primer periodo se llama arcaico y la escultura es más frontal, es hierática, con menos acabados en detalle. Tenemos ahí la imagen de una Coré, ya vamos a ver luego eso despacio. Luego el periodo clásico, este va del siglo IV, perdón, del siglo VI al siglo IV. Acá aparecen la mayoría de las esculturas que conocemos, las que llevan movimiento, equilibrio y simetría. Por ejemplo, las esculturas de Apolo o de Venus. Y el periodo helenístico, más o menos del siglo III a.C. al I después de Cristo, acá vemos escorzo, dramatismo, movimiento exagerado, y la escultura pasa a tener gesto también. Los rostros son más individuales, más naturales, porque en el periodo clásico, que es del que estábamos hablando ahí, de la belleza y del canon, los rostros son muy similares, todos se parecen, pero ¿por qué? Porque están utilizando un canon también. Están utilizando una medida para construir los rostros también. Ya vamos a ver esto uno por uno. Hay algunos convencionalismos que la primera etapa del desarrollo escultórico griego lo va a tomar de Egipto, por ejemplo. El pie izquierdo adelante, la manera de eso que se llama bloque cerrado, que son cuando los cuerpos tienen los brazos pegados al cuerpo y las piernas están también un poco pegadas. El hieratismo, falta de expresión, o sea, no tiene ninguna rasgo que nos diga si están tristes, alegres o algo más. Las soluciones geométricas para el pelo o las formas anatómicas también. La frontalidad. Mayormente estas primeras esculturas son para ser vistas de frente. La rigidez de los músculos también y la sonrisa arcaica. Vamos a ver un poco sobre eso. Vean, esa, por ejemplo, nos recuerda bastante a la escultura egipcia. Son los denominados hermanos Cleobis y Vitón. Es muy similar a la manera como los egipcios resolvían la figura humana. Y bueno, ¿y por qué? Porque resulta que esa primera etapa de desarrollo griego es contemporánea con ya los últimos siglos de Egipto. Entonces, de ahí esa como influencia pues egipcia en esta primera etapa. Pero bien, no sé si hay preguntas sobre la belleza, sobre los cánones. Ya vamos a ver otros más por ahí, un poco más de información sobre esto, pero pues hasta acá está claro que la desnudez es considerado un tipo de escultura en sí mismo, y esa escultura considera la desnudez como algo bello, no como algo pecaminoso, no como algo asociado al deseo carnal o
o cuestiones sexuales puramente, sino que pues la desnudez es simplemente un símbolo de belleza. ¿Comentario? ¿Sí? Todo bien. Todo claro. Bien, gracias. Bien, entonces vamos primero, eso apúntenlo, tomen apuntes, porque pues luego es más fácil estudiar. Vean, básicamente lo que tiene que ver con lo arcaico, con la parte de cómo podemos describir una escritura arcaica, tiene que ver con estos tres elementos que les punteo acá: la frontalidad, la severidad y la rigidez. O sea, están de frente, no tienen ningún tipo de movimiento, quiero que están viendo completamente de frente, son severas, eso significa que están, pareciera como si estuvieran serias, y rigidez porque los brazos, las piernas están rectas, normalmente pegadas al cuerpo. Esas son tres características principales del periodo arcaico. Y acá tenemos tres ejemplos. En estos ejemplos, si ustedes hacen la lectura de la izquierda a la derecha, pueden notar ahí los cambios de la figura humana. Desde una en la que la resolución anatómica pues no es muy grande, hasta una en la que ya sí se observan partes, músculos, por ejemplo, del cuerpo que efectivamente sí están ahí. Por ejemplo, acá, bien, ahí se nota exactamente la evolución. Aquí sí está el recto abdominal, ahí se notan los serratos, los músculos oblicuos. Y acá, mientras más antiguo, pues más bien solo se sugieren. Luego, el cabello largo, eso es tanto un recurso técnico que volvía más rígido, más fuerte el cuello, como también al parecer fue como un ideal de belleza de ese momento, el tener el cabello largo y utilizarlo como en rizos, porque corresponde casi a toda la escultura masculina de esta época, pues se ve así. Eso se llama, por cierto, kuros, ese es el nombre, kuros. Y la interpretación que se hace de esto, o lo que se entiende de ellos, es que son jóvenes que probablemente ganaron alguna gesta de las que se hacían durante las festividades olímpicas, por ejemplo, o atletas en general. Luego, las versiones femeninas de esta época son las Korai, y las Korai se considera que son sacerdotisas por la posición que tiene una de las manos, que es hacia adelante. Esa mano hacia adelante pareciera como si está ofreciendo algo, como si está haciendo una ofrenda. Entonces, por eso se piensa que estas eran sacerdotisas. La imagen de la derecha es la figura completamente pintada, porque aunque actualmente veamos las esculturas así, en su época de esplendor, pues eran de esa forma, eran completamente pintadas, eran polícromas. Toda la escultura griega era polícroma. Y otras más. Entonces estas se llaman por ahí. Voy a regresar a esta por lo que les acabo de mencionar. Esto, vemos las esculturas griegas así, decimos, bueno, ellos lo que hacían era cortaban el mármol, lo trabajaban, hacían la figura y pues ahí estaba, ya terminado. Y pues no era así. Una vez terminada la figura, entonces la pintaban, de manera que se viera lo más natural posible. Toda la escultura era polícroma. Bien, estos son dos ejemplos más, son como vemos variantes de la escultura que se hacía en el periodo arcaico. La derecha es la imagen de un sirviente, de un joven que era el encargado de llevar las riendas de los carruajes de sus señores. Eso se llama auriga. Y se denomina auriga de Delfos porque fue encontrado en la isla de Delfos. Y es un auriga. El auriga, como les repito, es la persona que se encarga de controlar los carruajes. Este es hecho en bronce, por cierto. La mayoría, bueno, más adelante, la mayoría de escultura griega va a ser desarrollada en bronce. Y esta otra imagen
que ven acá, este se denomina el moscóforo. El moscóforo es una representación de un joven pastor que lleva en sus hombros un ternero. Esa es como bien característica de Grecia. Hay varias versiones o varios ejemplos más bien de este tipo de imágenes en los que un pastor lleva pues al becerro en hombros. Más adelante, por cierto, esta idea griega la va a retomar el cristianismo y entonces van a formar un icono que se denomina el buen pastor. ¿Han oído ustedes eso en el Nuevo Testamento? El buen pastor, que representan a una imagen de Cristo con un ternero o una oveja en hombros, pues básicamente es copiado de la idea del moscóforo. El rey David dice compañero, pero no tenía que ver con él. Bien. ¿Preguntas hasta ahí sobre el periodo arcaico? Claro. Bien, gracias. Este es uno de los, o más bien, el periodo que más conocemos visualmente, porque es al que más atención se le presta. Bueno, este y el helenístico. Este es el denominado periodo clásico, o sea, el momento de mayor esplendor del arte y cultura griega. La escultura, en este caso, va a constar de movimiento, de equilibrio y de simetría. Estas tres cosas están presentes. Simetría, equilibrio, movimiento. ¿Cómo lo vamos a observar? Pues en este caso, por ejemplo, tenemos la escultura de un guerrero, se llama Guerrero de Riaz, se llama este, y podemos ver ahí pues algunos elementos. Voy a ir desde este lado mostrándoles acá. Primero, antropocentrismo. ¿Qué significa? Que la mayor parte de las esculturas griegas están centradas en la figura humana, o sea, la figura humana era el centro, ya sea masculina o femenina, era el centro de producción de los griegos. Luego, el tipo de material. Principalmente trabajaban bronce. Pero ustedes me pueden decir, mire, pero en todos los libros que yo he visto, las esculturas griegas que veo ahí son de mármol. ¿Qué es lo que pasó? Pues resulta que son copias en mármol, efectivamente. El original se perdió. ¿Y por qué se perdió? Porque los griegos fueron conquistados por los romanos, y los romanos eran un pueblo bélico que consumía bastante metales para hacer herramientas o para hacer armas. Entonces fundían el metal. Pero como les gustaba a los romanos la cultura griega, entonces mandaban a hacer réplicas. Una vez tenían las réplicas, entonces ya podían pues disponer del metal en el que originalmente estaba hecha la pieza. Entonces esa es la razón. El contraposto. Bueno, pues vamos a ver el contraposto para ellos. El canon, que mi otro hermano, Andrés. ¿Sí? Perdón, solo quería preguntar algo así como, ¿eso querría decir que hoy en día no existirían esculturas originales de aquellos tiempos, en el tiempo de los romanos? De los griegos. Perdón, de los griegos, pero como los romanos las usaban, por eso decía. Ajá, si los romanos no hubiesen estado interesados en copiar escultura griega, mucha de esas se hubiese perdido. Pero no son originales. Originales, ¿qué sería? Digamos, la imagen original no, definitivamente no es. Casi siempre dice copia romana, cuando de verdad nos dan el dato de ella, dice copia romana. Eso significa que fue hecha un par de siglos después de la época de la que originalmente existía. Aunque probablemente fue hecho por griegos, o sea, algún griego lo contrataron los romanos o un griego esclavo y lo obligaron a trabajar la pieza. Bien, el canon les mencionaba, ya sabemos que el canon son medidas que se aplican a la figura humana. El canon tiene que ver con el tamaño de la cabeza. El tamaño de la cabeza se va a repetir ciertas veces en el tamaño del cuerpo, ya sea 7 veces, 7 y media,
para pues proporcionar todo el cuerpo. Ellos sabían hacer muy buenos estudios anatómicos, conocían muy bien la figura humana ya para esta época, dado que se notan, por ejemplo, músculos como el oblicuo, ¿ya? El serrato, el recto abdominal, los pectorales, el deltoides, el bíceps, y así otros músculos más. O sea, sabían exactamente dónde estaba. Y la diartrosis, vean, la diartrosis, o se le denomina diartrosis cuando los músculos se observan de manera generalizada y no muy natural. O sea, pareciera que todo el cuerpo está ejerciendo algún tipo de fuerza. Cuando el cuerpo está en posición de descanso, los músculos pues no se notan tanto. Pero si ustedes digo, mira, hagan ejercicio, levanten pesas, levanten algo, entonces los músculos se van a tensar y se van a ver más. Entonces, esa es la sensación que se percibe en las esculturas de esta época. O sea, es lo único, como digamos, el único fallo que pudiesen tener. Luego esto, el contraposto. Vean, miren, con el contraposto hay un como ejercicio que se puede hacer. No sé, vamos a detenernos un poquito. A ver. Bien, ya aparezco en la... voy a mostrarles la imagen. Vale. El contraposto se refiere a la posición del cuerpo en relación a algo que se denomina equilibrio. Ese equilibrio es natural. Entonces, ¿cómo sabemos qué es el contraposto? ¿O qué es el contraposto? Vaya, cuando ustedes se ponen de pie, cuando están de pie, y están mucho tiempo parados, vemos haciendo fila en algún lugar, entonces han notado ustedes que apoyan todo su peso en un pie y el otro lo hacen descansar. Luego cuando se cansan del pie izquierdo, por ejemplo, entonces se apoyan en el pie derecho y el izquierdo lo encogen un poco para que descanse. Luego se cansan de nuevo y pasan al otro pie. Pues bien, ese movimiento que están haciendo de distribuir el peso del lado izquierdo al derecho genera en el cuerpo una posición, una pose que se llama contraposto. Entonces, hay un pie que es el que recibe el peso del cuerpo. Ese le llamamos pie de apoyo. En la imagen, el pie de apoyo es este. Este es el pie de apoyo. ¿Ven? El cuerpo está sostenido ahí. Y la otra pierna es la derecha. Esta es, bueno, vamos a poner aquí, quiero decir, puedo ponerle peso. Van a disculpar la mala letra. El peso está acá, en la pierna derecha. Esta está en descanso. Esta está descansando. Entonces, ¿qué sucede cuando eso pasa? La pierna que está sosteniendo el peso va a hacer que la cadera de ese lado suba. Esa cadera sube y la cadera que está descansando baja. Ups. Bueno, vamos a verlo aquí. Esta baja. Entonces, ¿qué pasa cuando baja? Miren, bueno, voy a borrar eso. Captar, volvemos acá. ¿Qué pasa cuando esta pierna sube y esta otra baja? Que la cadera se inclina. ¿Bien? La cadera está inclinada. Entonces, si la cadera se inclina, va a suceder algo que compensa el peso en el cuerpo. Y eso es que el hombro de la pierna derecha, en este caso, que es la que está sosteniendo el peso, baja. Y el hombro de la pierna que está en descanso sube. Eso. Y entonces vean el hombro, va a generar una línea en sentido contrario. En este caso, la inclinación es hacia acá
poner acá el puntero. En este caso, en las caderas está inclinada hacia acá, hacia la pierna de descanso, y el hombro está inclinado hacia el lado contrario. A eso se le llama contraposto. ¿Cómo lo pueden comprobar ustedes? Pues si tienen chance ahí donde están recibiendo la clase, pues aparten ahí la silla, párense, pónganse de pie y apoyen su pie izquierdo del peso, o sea, dejen caer todo su peso en el pie, en la pierna izquierda y vean qué pasa con la derecha. La derecha queda en posición de descanso, pero vean qué pasa con los hombros. Si no están esforzando mucho los hombros, entonces tendería, si la pierna izquierda está sosteniendo el peso, entonces ese hombro baja y el otro hombro, el hombro contrario sube, porque la reacción es contraria. ¿Bien? Es como cruzada, como decimos. La pierna izquierda sube, perdón, la cadera izquierda sube, el hombro derecho, no, pierna derecha o cadera derecha sube, hombro izquierdo sube. Cadera izquierda baja, el hombro, en este caso, el hombro derecho baja. A eso se le llama contraposto. Ya podemos mostrar una imagen. Esa que está aquí, por ejemplo. Estos son los cánones, pero veamos el contraposto. Vean la posición del cuerpo. Miren, pierna de apoyo, la cadera está arriba. Pierna en descanso, la cadera está abajo. Pero vean el hombro. La cadera que está recibiendo el peso, que es la que ha subido, está más cerca del hombro de ese lado, o sea, el hombro baja. A eso se le llama contraposto. Y es algo que el cuerpo hace de manera natural sin que lo pensemos. Bueno, esto también está en contraposto. Ese es contraposto. Una más antes. Lo veíamos esto. Acá, vean, contraposto. Creo que acá está levantando el brazo, eso modifica los hombros, pero básicamente la posición del cuerpo es contraposto. Entonces, el contraposto es una de las características del periodo griego clásico. Bien, ¿se entendió? Luego lo pueden hacer ahí ustedes en su casa de manera libre frente a un espejo si quieren, porque es importante conocerlo cómo funciona y la mejor forma es conocerlo a través de nuestro cuerpo. Ustedes posan su peso sobre el lado izquierdo y ven cómo reacciona el lado derecho, tanto hombros como cadera. Luego pasen el peso para la pierna derecha y vean cómo reacciona el lado izquierdo. Todo se compensa, eso es un equilibrio completamente natural que los griegos lo dimensionaron también y lo utilizaron de manera estética para aumentar la proyección de belleza que tenían las imágenes. Lo demás es lo que estamos viendo acá en pantalla, los cánones. Hay dos cánones principales, el canon de Polícleto, que ese nos dice que el cuerpo humano está dividido en 7 cabezas de altura, el largo de 7 cabezas. Y el canon de Lisipo, ese tiene 7 cabezas y media, es decir que es un poquito más largo, la cabeza tiende a ser un poquito más pequeña que esta que observamos acá. Y pues es un poco diferente también la distribución de las partes del cuerpo. Pero digamos son dos de los cánones que se utilizaron. Acá, por ejemplo, el caso de la Venus de Milo tiene 7 cabezas y media de altura. Entonces, es el canon de Lisipo, que está aplicado en esa escultura. Y vean lo que les mencionaba hace rato, ¿verdad? Del mentón a la nariz, un segmento, de la nariz al entrecejo, otro segmento, y del entrecejo a donde comienza el cuero cabelludo, es otro segmento, y estos 3 son iguales. Y de hecho, visto de frente, eso no les comenté, pero visto de frente tenemos la misma distancia de la nariz hacia cada uno de los lados, pero que se utiliza de canon en este caso, es el largo del ojo. Déjenme, voy a ver algo por acá antes. Permítanme, voy a descentrarme de acá para no interrumpir la pantalla. Bien, ahí está. ¿Qué es lo que utilizan para que los rostros se vieran todos similares en esta proporción ideal que utilizaban ellas, que eran comprobables matemáticamente? Pues
un canon también para el rostro. Y lo que utilizaban era el largo del ojo. Me encanta. El largo del ojo es el canon que utilizan para el rostro. Entonces, el largo del ojo está repetido 5 veces en la horizontal. Desde el borde del rostro, que sería este de acá, por ejemplo. ¿Acá? Hay un ojo hasta llegar aquí, al borde exterior del ojo. Luego el tamaño del ojo, y entre un ojo y otro ojo hay 1. Entonces nos da 5 ojos. 5 ojos es el ancho del rostro. Ahora bien, ¿cuál es el largo de la cabeza? Pues acá, utilizando la misma medida del ojo, es 7 ojos de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces el 7 es hasta la parte más alta de la cabeza, del cráneo. Entonces 7 por 5, esa es la proporción ideal de un rostro. Significa que la nariz mide el largo de 2 ojos. Del mentón a la nariz hay el largo de 2 ojos, y la frente mide 2 ojos de largo también. Entonces comienza el cuero cabelludo. Entonces eso permitía que los rostros se parecieran bastante. Solo habrían algunos rasgos que es un poco más ancho, la zona esta del maxilar, o la frente, o el peinado, pero por lo demás las imágenes correspondían a ese canon. 7 cabezas de altura por 5 cabezas de ancho. Ese es el dato. Bien, ¿se entiende? Sí, todo claro. Muy bien. Ahora, volviendo a lo que platicábamos hace rato, que les mencionaba acerca de la belleza matemática, nosotros somos realmente asimétricos, es porque es bastante difícil encontrar a alguien que tenga estas medidas. Entonces, por eso se habla de anatomía ideal. Si ustedes van a hacer el rostro de una persona, les ha encargado un retrato, y ustedes aplican esto, probablemente no se parezca cuando lo hagan. Y se va a decir, mira, pero como que no se parece si ocupé la regla que usaban los griegos. Pero es que la regla que ocupaban los griegos era para hacer rostros ideales. O sea, rostros que no existían o al menos al 100% no existían en la vida real, porque son ideales. Entonces, en la vida real, todos tenemos asimetrías en nuestro rostro. Entonces, eso por ahí como dato. Bien, esto es algo que no sé si en anatomía ya lo vieron, pero hay diferentes cánones que nos ayudan a construir la figura humana, el rostro también. Pero les repito que si queremos hacer del natural, entonces esto no nos ayuda nada más que como referencia. Pero no podemos aplicar un canon cuando vamos a hacer el rostro ideal, el rostro natural de una persona, porque simplemente no nos van a pegar las medidas. Luego acá, acerca del naturalismo, del movimiento de las figuras, ese es el llamado el doríforo, perdón. Se considera o se cree que es de Polícleto, y hay varias copias de la época romana en mármol. Del original, vean, en bronce. O sea que aún esta imagen que estamos viendo ahí no es griega, es una copia romana del original griego. Vean, ese contrapuesto, esas líneas, la línea curva del cuerpo, hay una línea, por cierto, que va de acá del medio de las clavículas, que se llama el manubrio. De ahí hacia la zona genital tenemos una línea. Esa línea nos divide el cuerpo justo a la mitad. En la espalda, esa línea es la columna vertebral. A esa línea en la parte frontal de nuestro cuerpo se le llama línea alba. La línea alba. Entonces la línea alba debe tener correspondencia con la columna vertebral, si no los cuerpos no se ven naturales. Lo otro es que el contraposto, pues es importante que lo valoremos también a la hora de la construcción, cuando estemos trabajando
en una imagen. En este caso, pues los cuerpos todavía no se tienen la técnica para que los cuerpos se mantengan completamente sueltos en algún lugar. Suelto me refiero a que no haya algo que les sostenga parte del cuerpo, como acá. Vean, este pequeño trozo de mármol que va de la mano hacia la cadera es porque si se quita es más fácil que esto se rompa. Esa es la razón de estas que se llaman cuñas. Bien. Dígame. ¿Cómo se llamaban, perdón? A ver, ¿cómo se llamaba? Porque le di varios nombres de varias cosas. No, el coso que tienen en la mano para que no se caiga la pieza. Cuñas. Cuña. Ah, yo escuché otro nombre. Ah, no sé qué oíste. Pero son las cuñas, vean. Esa también es una cuña, miren. Esta rama. Vean, la rama está ahí. La vemos acá y la vemos acá atrás. ¿Para qué sirve? Para sostener el cuerpo. Si esto no estuviera ahí, entonces el cuerpo fácilmente se puede quebrar de las piernas. Entonces necesito una cuña. Es la que va ahí, a un lado. Bueno, espero que si entendamos lo contrapuesto. Y bueno, acá algunos de los ejemplos del trabajo de Fidias. Fidias era un arquitecto y escultor griego muy importante que trabajó en el Partenón, tanto metopas como frisos. Estos son frisos, los frisos parece que son de un relieve menor y las metopas son de un relieve mayor, un alto relieve. Acá. Hay otras más, frisos y metopas. Son los frisos y estas las metopas. Bien. Esto está en Nashville, en Estados Unidos. Es una escultura de una diosa Atenea que mide alrededor de 13 metros de alto. A partir de como modelos o copias, digamos, de tamaño menor, son estas que ven por acá. La estatua de Barbaquión es una copia romana de la Atenea Partenos. O sea, se cree que así era la forma de la diosa Atenea que estaba en el Partenón, solo que de esta altura. O sea, tal cual la están viendo acá. Así era la diosa Atenea que estaba dentro del edificio del Partenón. Por eso se llama Atenea Partenos. ¿Y qué es lo que tiene en la mano? ¿De qué material estaban hechos? Porque yo sé, les comentaba que bronce, principalmente bronce. Dígame. ¿No? Bueno, al menos yo lo veo así como un ángel. ¿Por qué un ángel? No, es que... ¿Mensajero? Ajá. Ajá, pero igual, si es un mensajero, el mensajero es la traducción de ángel. Ángel significa mensajero, pero ¿por qué ángel es un mensajero? ¿Un querubín, dice? Es que más bien siento yo que lo vemos así por cómo se ha ido con el tiempo, ¿cómo así decirle? Significando lo que es un ángel. O sea, por lo menos yo sí lo veo, pero aunque en verdad no es un ángel, pero... Pero correcto, ya entendí. O sea, convencionalmente ese es como se le llama, ángel. O sea, es el nombre que todos decimos. Es verdad. Cuando vemos una imagen que tiene alas. Acá Vanessa dice aniqué. Bueno, sería una Nike, y ese es el nombre. Una Nike o una diosa de la victoria, o una diosa victoria. Ese es el nombre de eso que tiene en la mano Atenea. Acuérdense que los ángeles no tienen alas, entonces en esta época al menos, cualquier imagen que veamos que tiene alas, no tiene nada que ver con el concepto cristiano de ángeles. No tiene nada que ver. Es una Nike. Las Nike sí son figuras femeninas, diosas femeninas que tienen alas.
Eso sí, sí aparece por ahí. Entonces es una Nike. Luego Fátima decía no, Priscila decía un querubín. No, los querubines son diferentes. Los querubines tienen 4 rostros y tienen 6 alas. Tienen un rostro de buey, uno de león, uno de águila y uno de humano. Es el denominado tetramorfo. Tiene cuatro rostros. Con unas alas vuelan, con unas alas se cubren sus cuerpos y con las otras se cubren sus rostros cuando están en la presencia de Dios. Entonces, no tiene nada que ver con eso que vemos por acá. Si hablamos de Grecia, principalmente cada vez que vean un ser con alas, si es mujer, es una Nike. Si es hombre, sería de ver el contexto de la imagen para ver de qué mito estamos hablando o de qué Dios estamos hablando. Bien, pero imagínense, eso es lo que había adentro de la Atenea del Partenón, una escultura de más o menos 13 metros de altura. Eso es lo que había dentro. Y todo eso se perdió porque como era metal, porque los griegos trabajaban en metal, pues se perdió. El material fue fundido, seguramente si había oro, pues se lo llevaron como botín y el resto pues desapareció. Esto es un ejemplo de la escultura política, es el friso del Partenón. Ahí podemos ver cómo están actualmente y cómo fueron en su momento de esplendor. Ahí está. Y bueno, otras imágenes. Estas se llaman, este tipo de decoración geométrica se llama greca. Esas son grecas. No sé si hay alguna imagen que les recuerda algo dentro de la greca. Una esvástica. Muy bien. Ahí están. Bien. Estas son cruces. Y al menos en esta época no tienen nada que ver con Alemania, no tienen nada que ver con Segunda Guerra Mundial, con Hitler, con nazis, con nada que ver. Es una cruz, probablemente significa algo de contacto con el mundo oriental, porque en Oriente es donde aparece la cruz de esta forma, la esvástica. Es un símbolo es un símbolo benefactor, no tiene nada que ver con la connotación que se le dio pues siglos después. Acá algunos ejemplos de lo que se ha encontrado que era parte del Partenón, de los frisos y del relieve en el frontón. Y pues ahí está. ¿Preguntas? Vamos a quedarnos por acá. Vamos a ver esto la otra semana. Pero bueno, quizás les adelanto con esta imagen. Esta es una de las que ustedes seguramente habrán visto más. Es una de las que se relacionan bastante con Grecia. Vemos el discóbolo de Mirón y pues todo el mundo piensa en Grecia. Resulta que es una copia romana. El original era en bronce y pues desapareció, se perdió. Pero nos quedó la copia romana. Pues si no hubiese sido porque a los romanos les gustaban estas esculturas de la época clásica o helenística, muchas de estas se hubieran perdido, que no hubiesen copias. Bien, ¿preguntas? Me quedo por acá. Y detenemos la grabación.